Bueno, continuamos con estos temas de soberanía y sobre todo las estructuras, cómo entender el sistema, entender el sistema de ley, sus jurisdicciones y demás. Y vamos a hablar hoy sobre la cuestión de la ficción jurídica, pero tenemos que remontarnos bastante a la historia, por lo menos dos episodios importantes, desde los cuales digamos que podemos entrar con el asunto para que se entienda bien, ¿no? Así que bueno, yo voy nuevamente con mi tablerito. Así es como se entiende mejor. Ahí está. No hay nada como las gráficas para poder entender conceptos, ¿no? Bueno, primero tenemos que irnos al año 1302, ¿sí? Cuando en el papado está Bonifacio VIII, ¿sí? Él durante un tiempo tiene una discusión larga con el rey Felipe IV de Francia sobre el poder temporal, lo que ellos llaman el poder temporal, que es otro tema también largo que a lo mejor podemos destinar una clase de soberanía sobre eso, sobre el fraude del poder en el mundo, porque bueno, ya estuve explicando, ¿no? De cómo están estructurados los poderes, ¿sí? A lo que podemos llamar tres coronas. La principal es ah, bueno, normalmente se le llama Roma, pero ahora se le llama solo Vaticano, ¿no? Y después la, a ver, Londres, el Palacio de Nottingham, Westminster, toda esa zona. Y después está Distrito de Columbia, Washington, ¿sí? La mayoría de la gente piensa que esto es una ciudad, esto es otra ciudad y esto es un estado independiente y no tiene nada que ver con el mundo. Al revés, si bien los tres son estados independientes, a pesar de estar en un territorio que pertenece a un país, son independientes. Vaticano no le pertenece a Italia, Londres, bueno, voy a poner aquí City de Londres, es una de las City, no le pertenece a Inglaterra y DC no le pertenece a los Estados Unidos, Distrito de Columbia. ¿Sí? Columbia. ¿Vale? Está en Washington, pero no le pertenece a Washington, ¿vale? Entonces son las tres coronas que controlan el mundo, pero eso lo voy a explicar en otro momento, ¿vale? A lo mejor la próxima clase. Bueno, ¿qué ocurre entonces? Bonifacio tiene esta discusión con el rey de Inglaterra y al final hace una bula, ¿sí? Esta bula es la Unam Sanctam, ¿sí? Unam Sanctam o Unam Sanctam Ecclesiam, ¿sí? Que es pues, o sea, una sola iglesia, quiere decir. Entonces, lo que hace Bonifacio para, para tratar de ganar esta discusión a la monarquía, porque pugnaban, ¿sí? Ha existido un poder antes de que apareciese la nobleza veneciana, o digamos que antes de que empezase a tener una supremacía, la pugna del poder vamos a llamarle en el mundo, entre comillas, o el mundo, la parte más influyente del mundo, estaba entre Roma y las monarquías europeas. ¿Sí? En esto ha consistido toda la historia del mundo. Entonces, estos después se alían, algunos monarcas se alían con Roma, como son los de España, ¿no? Bueno, esto es una historia larga, pero el punto es que se inventa, ¿sí? Este obispo de Roma, a que llaman papa, se inventa de que con el diluvio todas las almas, salvo tres personas, murieron. Entonces hubo una especie de ley anterior que establece que de que la iglesia, o sea, cuando dice iglesia se refiere a la iglesia católica, no se refiere al concepto de congregaciones. Que la iglesia, ¿sí? de Roma, toma el control del mundo. Entonces ellos, todos los que han muerto en el mar, pasan a estar bajo, o sea, todos los supervivientes que llegan a tierras, escapan del mar, quedan bajo ley de tierra, ¿sí?
Y quien toma el control de la ley de tierra, ¿sí? Es Roma. Posteriormente, después, con el Concilio de Letrán, pasa a ser el Vaticano, ¿vale? Entonces, eso se lo inventan en 1302. Esa es la primera, digamos, jugada jurídica, ¿sí? Y aunque hubo algunas personas que se opusieron al Papa, al final terminaron en la hoguera. Sí, de hecho, dicen por ahí que Dante Alighieri, cuando hace la Divina Comedia, se estaba burlando del Papa precisamente por eso. Pero bueno, ocurre otra cosa mucho tiempo más adelante que avanza en este concepto de la ficción jurídica, y es en el año 1666. Se provoca un incendio en Londres. ¿Sí? Bien, hay diferentes razones por las cuales se provoca el incendio, o se dice que se provoca el incendio. Una de ellas es para eh, hay una ley que hemos mencionado, es ley de tierra quemada, que es quemas un territorio, ¿sí? Quemas todo lo que hay en ese territorio, entonces entra a una nueva jurisdicción de poder, ¿no? Lo habrán visto que han incendiado muchas partes en el Amazonas, en Brasil, que incendiaron partes turísticas en Hawái, que incendiaron zonas turísticas, perdón, muy cotizadas en Hollywood. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa tierra quemada, ahora pasa, hay un cambio de propiedad, ¿sí? Para pasar al poder de tierra, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen? Queman Londres para poder reestructurarla y hacerla un lugar independiente, nación independiente, un estado independiente. Aunque le llamen Londres, la City de Londres, que es una zona específica muy importante de Londres, ¿sí? Se llama la City. En este año pasa a convertirse en esto. La segunda razón principal es que entra en ¿cómo se podría decir? Yo le llamo un bulo o un cuento, ¿sí? Que es una promulgación o de una ley que se llama Sesti que vie. Bien, ¿qué hace el Sesti que vie? Determina que todas las personas van a estar bajo registro o poder del Vaticano. O sea, básicamente lo que hizo en su momento Bonifacio, ahora lo quería hacer Londres para devolvérsela, ¿no? Entonces ahora decían que así como había mencionado la cuestión del mar, ¿no? Ahora todas las personas que en cierto momento no hubiesen dicho que no han muerto, o sea, que no hubiesen notificado que seguían vivos, ¿sí? O sea, no se sabía cuántas personas había muerto, cuántos damnificados habían, cuánto se había destruido. Entonces tú tenías que dar una notificación, miren, yo no estoy muerto, sobreviví al incendio, ¿vale? Entonces, si no había una notificación, se da por sentado que tú estabas muerto. Bien. Lo mismo ocurría en general desde la bula de Bonifacio y las otras, se daba por sentado que cualquier persona que no haga una declaración de que está viva, se considera que está perdido en el mar. Ahora, ¿qué significa perdido en el mar? Hemos mencionado las leyes y sus jurisdicciones. ¿Qué es el mar? Comercio. Bien. Entonces, la ley de tierra es el derecho natural, aunque lo quieren poseer el Vaticano, que no es de ellos. ¿Vale? Entonces, el derecho natural es el de la tierra. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Han querido anular el derecho de tierra y hacer que todas las personas que no saben que tienen que dar un aviso de que están vivas, queden bajo la ley de comercio, la ley del mar, que es la ley de los contratos, la ley contractual. ¿Ok? En consecuencia, toda persona tiene que hacer una notificación al Estado o al sistema para decir, yo no estoy vivo, porque claro, ellos hacen esta ley, pero no queda abrogada. ¿Sí? Nadie salió, nadie dijo ninguna cosa al respecto de que no fuese así, no se modificó, no se cambió, entonces queda vigente hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a modificar y a accionar una serie de aspectos que sean de carácter legal, que ellos lo llaman acta. Porque acta viene de acto, que en lenguaje jurídico quiere decir, se refiere
a una acción legal. Bien. Entonces, un acta es una acción legal en términos de ellos. Y entonces ellos hacen lo que llaman un acta de nacimiento. O le dicen a la gente que tiene que hacer un acta de nacimiento. Y esto también lo llaman certificado. ¿Sí? ¿Sí? Esto, ¿qué significa certificado? Que certifica, dice que es cierto. ¿Sí? Ratifica la certeza o la verdad de algo. Bien, lo mismo entonces si es cierto o si es una acción legal. Entonces, esto es lo que llamamos certificado de nacimiento o acta de nacimiento. En el acta de nacimiento se ponen los nombres de la persona en mayúscula. ¿Sí? No sé si se han parado a dar cuenta. Si revisan vuestros documentos, hay unos documentos que están las letras en mayúscula y hay otros documentos que aparecen las letras en minúscula. Bien, entonces en algunos casos está mayúscula, en otros casos está una mayúscula y luego minúsculas, y nunca encuentran que esté todo en minúscula. Bien, ¿esto de dónde viene? Esto viene del derecho romano. ¿Sí? Esto viene del derecho romano. En el derecho romano se consideraba, ustedes saben que en esa época existía la esclavitud, ¿no? Entonces, había diferentes estatus. Ellos consideraban que el estatus de la persona que era más o menos libre, ¿sí? Era el que tenía todas sus cosas escritas y redactadas, o sea, partiendo de su nombre, ¿sí? En minúscula, lo que llaman en latín de minuto capitis. Sí, capitis es de la cabeza, de minuto es disminución. Entonces, la mínima disminución, ¿sí? La diminutus capitis mínima, era cuando aparecía en minúscula tu nombre. Después, la diminuto capitis media era cuando tu nombre empezaba por mayúscula y luego era minúscula. Pero la diminuto capitis máxima, o sea, cuando te anulaban todos los derechos, o sea, básicamente, como en una lápida, aparece tu nombre en mayúscula, es porque estás muerto. Solo los esclavos estaban en mayúscula. Entonces, si ustedes revisan documentos, se darán cuenta de que vuestros nombres no aparecen en minúscula. Todos aparecen en mayúscula. Quiere decir que parten de del certificado de nacimiento que ratifica o certifica que han muerto. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que los padres, en vez de venir a certificar, o sea, los padres creen que cuando hacen un certificado de nacimiento están informándole al sistema que nació una criatura. No, dentro del sistema el sistema corrupto en el que vivimos, lo que se dice es que la madre abortó a la criatura, entonces la criatura va a ser registrada como hijo del Estado. ¿Sí? Entonces es repudiado por la madre, abortado por la madre, porque sale de aguas internacionales, que es las aguas del rompeaguas, la madre, ¿no? Entonces el niño está en el mar de la madre, ¿sí? En el vientre. Entonces cuando sale del vientre entra al terreno de tierra y automáticamente lo registran, ¿vale? Para que sea hijo del Estado. Por eso el Estado le quita a los hijos a los padres cuando les conviene, cuando lo consideran. Y esa es la verdadera razón, porque lo han registrado. Entonces registran diciendo esto de ahora pertenece al Estado, nosotros lo rechazamos, ¿no? Entonces la madre renuncia al hijo eh, y lo entrega al Estado. Entonces a partir de ahí le dicen que los padres son los tutores, ¿sí? ¿Sí? O también les llaman custodios, en vez de decir progenitores, porque lo que están diciendo es, tú administras a tu hijo y lo cuidas, pero es del Estado. Bien, entonces la persona que se registra ahí, lo que están diciendo es, esta persona se ha perdido en el mar. Básicamente eso es lo que está certificando el acta de nacimiento. La persona escrita en mayúsculas, ¿sí? Se considera muerta porque se ha perdido en el mar. Si en 6 años no se notifica, no aparece la persona, no, según la ley del mar, se da por sentado que entonces está muerta. ¿Bien? Y eso es lo que en realidad está certificando el acta de nacimiento. Está certificando que una persona se ha perdido en el mar y a los 6 años ya queda legitimado que pertenece al Estado porque lo han abortado, digamos, los padres. Entonces, cuando se hace este acta,
¿sí? Donde se hace un certificado, porque son, o sea, como digo, son dos términos jurídicos. No me acuerdo si es desde, a ver, ¿desde qué años? No me acuerdo si era desde 1971 o desde 1933. ¿Sí? Me parece que lo primero que se establece es en 1933, luego se ratifica en 1971. Que la persona, el individuo registrado, cuando se crea el certificado, se crea al lado un colateral. ¿Sí? Perdón, se crea un bono. Y el bono tiene un colateral. Bien, el bono va a depender del el peso que tiene el niño, ¿no? Entonces el niño tiene un peso, entonces según ese peso se establece un bono, ¿sí? Entonces supongamos que es un bono de 10 millones de dólares por cada persona que ha sido registrada. Entonces la finalidad del bono es encargarse de subsanar las deudas que tiene el Estado que no puede pagar desde el crack de 1929. ¿Sí? En 2029 los países empiezan a caer en bancarrota y no tienen manera de pagar su deuda. Entonces, el patrón oro es suprimido, ¿sí? Se suprime el patrón oro y entonces ya los estados no tienen manera de imprimir dinero porque no tienen nada para justificar el dinero, ¿no? Como había dicho, como expliqué, si tú tienes un lingote pequeño de plata, ¿no? Y digamos que son $100 el lingote de plata. Tú lo guardas, ¿sí? En un sitio y ellos a cambio te dan un papel que dice 100, de manera para que tú lo puedas utilizar en comercio. Pero como cae el sistema y queda en quiebra, ¿sí? Ya deja de funcionar el patrón oro y plata, entonces el dinero ya no tiene respaldo. ¿Qué lo respalda? Un colateral. Sí, perdón, los bonos, ¿sí? Y para que el bono se proteja por alguna pérdida, se crea un colateral. Un colateral en economía se refiere a una especie de una protección financiera en caso de pérdida, ¿sí? Que tienen las corporaciones, ¿no? Crean un colateral. Entonces, toda persona, todo individuo tenía un bono, ¿sí? Para poder cubrir todas las necesidades del Estado. De manera que si tú tienes una casa, ¿no? Y no puedes terminar de pagar la casa, no estás pagando una hipoteca y no puedes pagarla, lo primero que se hace es que cada vez que tú haces una firma en un sitio, en el banco, además, ellos tienen la aprobación para tomar ese dinero del bono. Entonces, si tú dices, voy a comprar una casa y la casa me sale $200,000, ¿no? Entonces tú vas al banco y tú firmas para un dinero y ellos te dan ese dinero para la casa. ¿Ese dinero dónde lo sacaron? Lo sacaron del bono. Pero ellos cometen fraude porque te dicen que no, que ellos te prestan un dinero y que después tú se lo tienes que volver con intereses. O sea, quiere decir que se lo cobraron ya del bono, pero aparte de que ya se lo cobraron del bono, aparte también te lo quieren cobrar a ti y quieren que tú se los pagues con intereses. O sea, están cometiendo fraude. ¿Sí? Pues lógico que no le van a decir a la gente que todas las cosas ya están pagas, ¿no? Em, bueno, de momento eso, explicando un poquito así sobre el aspecto del bono, ¿no? Y de todo esto. Entonces, cualquier cosa me interrumpen si no, si voy muy rápido o si no se ha entendido. De todas maneras, como siempre digo, muchas de estas clases es bueno que después las revisen y tomen nota, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el acta? Sí, sí, robamos de todos lados. ¿Sí? Con el acta o certificado, los padres, nuestros padres, en su desconocimiento, ¿no? Porque los engañan, ellos ponen un nombre, ¿no? ¿Sí? Lógico, lo ponen en mayúscula sin saber qué es porque no están declarando, o sea, no están informando del nacimiento de un ser vivo, sino de la pérdida de un ser vivo. Bien. Y, o sea, muere, en este sentido están declarando la pérdida de un ser vivo, y el nacimiento de un ser falso. ¿Sí? Bien, entonces el ser falso que se crea es un idem sonans.
Idem quiere decir que es igual y sonance, sonido. O sea que la persona falsa que se crea se llama exactamente igual que tú, tiene el mismo apellido de tu padre y tiene el mismo apellido de tu madre. Bien, y se llama igualito, pero en minúsculas. Entonces, para evitar aquí la confusión, voy a poner directamente mayúsculas y se entiende mejor lo que quiero graficar. ¿Sí? Entonces, se crea este individuo, ¿sí? Que ha muerto, que es el falso, bien, y se crea otro, ¿no? Entonces, este que es falso se llama ficción jurídica o ficción legal. Jurídica. Porque quien puede tener jurisdicción sobre ellos es el sistema. Se le llama ficción porque es algo ficcionado. ¿Sí? Es ficticio. O sea, no es real. Por eso también se le llama ser o persona ideal. Pero no ideal de los ideales que uno tiene, sino que sale de la imaginación. Es una idea. ¿Sí? Es un ser que no es real. Entonces, ¿cómo se crea ese ser que no es real? Bueno, ese ser que no es real adquiere un nombre, que es el nombre que se puso aquí, en el certificado de nacimiento, ¿vale? Ese es el nombre irreal. No eres tú, aunque se llama igual. Por eso se llama idem sonans. Es un idem sonans, se llama igual que tú, pero se genera la confusión. Y es chistoso porque a veces le dicen a las personas que es delito cometer fraude de identidad. Pero es que el primero que hace fraude de identidad es el sistema, al crear un duplicado con base en un ser real, crear un ser ficticio. Entonces ellos son los primeros que están creando un fraude de identidad. ¿Bien? Entonces crean un nombre, ¿sí? Que está vinculado al sistema. Y lo llaman apellido, pero es del sistema. ¿Vale? Entonces el primer código, por así decirlo, del ser ficticio es el nómine, ¿sí? El nombre. El segundo código es la fecha, date of issue, ¿sí? O fecha en que se crea como si fuese una especie de barco nuevo, ¿no? Entonces, la fecha de manufactura en que fue hecho, que para uno, en su desconocimiento, es la fecha de nacimiento. Bien. Luego, con el tiempo, le van a agregar una numeración, como un código de barras, ¿sí? Una numeración a través de la cual esta unidad se vuelve una unidad productiva. Y se va a encargar de pagar la deuda del país. ¿Vale? Y le agregan también, ¿sí? La ubicación de comercio, lo que llaman la dirección fiscal. Entonces, todos estos son códigos y números, como dice la Biblia, el número de la bestia, la no sé qué de la bestia y el nombre de la bestia y la imagen de la bestia. Todas estas cosas se está refiriendo a eso, ¿no? De hecho, si uno dice, mira la imagen de la bestia, tiene que tener una foto. Pero aquí no hay foto, ¿sí? Le pongo una foto, ¿no? Entonces, para crear una correlación entre el ser real, que es el que se parece a ti, y el ser irreal que está aquí, a través de todos estos datos. Entonces, todo este ser irreal que ellos crean es la ficción jurídica o ficción legal. En latín le llaman ens legis, es decir, un ente legal. ¿Sí? Legal, toda la palabra legal es lo relativo al sistema, donde el sistema que se ha corrompido, el sistema judicial, puede tener control sobre el individuo. No obstante, el sistema corrompido no puede tener jurisdicción sobre un ser real. ¿Sí? Entonces, como no puede tener jurisdicción sobre un ser real, se tienen que inventar uno ficticio y engañar a la gente para que se vincule y se identifique con el ser ficticio. Por eso cuando le dice a una persona, identifíquese. Entonces uno le podría decir, pues no me estás viendo. Si me estás viendo la cara, significa que ya me has identificado. Ya sabes que soy un ser humano. ¿Qué es lo que realmente quieren? No, para saber quién es usted. Dice, no me vas a conocer por un documento. El documento a lo mejor te da unos datos específicos, pero para conocerme tienes que pasar tiempo conmigo, conversar, hablar, establecer una amistad. ¿Cómo me vas a conocer por un papel? ¿No? Entonces se crea un conflicto, ¿no? Entre dos realidades, una ficticia y una real. Entonces, la real
digamos, es Juan en minúscula, ¿sí? Este es real. La irreal es Juan en mayúscula. La real fue dado a luz. La ficticia, nacita, ¿sí? Fue nacido. Que en terminología jurídica quiere decir que el que nace es la ficción. Bien, mientras se pierde el ser vivo. ¿Vale? Entonces, el real es habitante del planeta Tierra, heredero del planeta Tierra. El falso recibe un domicilio que tiene una numeración. ¿Sí? Lógico, todo esto tiene copyright porque pertenece a comercio, por eso la ley del mar. ¿Sí? Entonces, el real nace, ¿sí? Perdón, nace, vive o mora, se llama. De hecho, le dicen, ¿cómo se llama? ¿Cómo me llamo? Yo no me llamo a mí mismo, a mí me llaman. Yo no me digo Juan, me miro a mí mismo, ¿no? Es, ¿cómo se podría decir? Es individual y pertenece a un colectivo, una red de conciencia. El de aquí tiene una numeración, número de identidad, ¿no? ¿Qué más tiene? Tiene la fecha, tiene el número, lugar de nacimiento, el domicilio. Luego tiene apellidos. Fulano 1 y fulano. Bien, entonces perdón. Sí, el irreal le llaman apellido. Primer apellido, segundo apellido. El real simplemente pertenece a un clan, ¿sí? O a un gremio, que son los ancestros. Viene el ancestro materno o el ancestro paterno, ¿sí? Que son conocidos de determinada manera. Entonces, todo esto es un juego, porque el que realmente analice los documentos que le dan los papeles, un documento que es un acta de comercio. Entonces, sus documentos quiere decir todas las cosas que te vinculan con comercio, o sea, con la ley jurídica, donde pueden tener control o creen que pueden tener control sobre ti por causa de todas estas cosas que uno dice, sí, sí, eso soy yo, eso soy yo. Bueno, si tú declaras que eres tú, entonces tomamos control de ti a través del papel. Entonces es un ser real que anda con un pedazo de papel. El pedazo de papel no tiene poder, el ser sí. Entonces, como ellos no pueden operar sobre el ser real, se refieren al papel. Pero como saben que el papel es solo un papel, te tienen que hacer que tú digas que tú eres el papel. Entonces sacan un documento y le dicen, este es usted. Y uno en vez de decir, ¿cómo voy a ser yo si eso es un pedazo de papel? Uno dice, sí, ese soy yo. Muy bien. Entonces, como tú eres esto, entonces podemos tomar control sobre esto porque tú has dicho que eres esto. Aquí, sin embargo, el ser real es un ser que procede de los dioses y los dioses están sobre todas las jurisdicciones. Entonces, este ser es intocable salvo que cause daño a alguien o le cause pérdida. Bien. Y bueno, en resumen, hay más cosas, pero bueno, vamos por partes para ir explicando cada punto, cada cosa que se vaya entendiendo, ¿no? De cómo es que el sistema se cree con atribuciones para operar sobre seres vivos, ¿sí? Y es precisamente por eso, por la ficción real, perdón, por la ficción jurídica, porque ellos no pueden operar sobre un ser real, porque según la ley todos somos iguales, entonces no pueden. A ver, voy a mirar aquí los comentarios. Roban por todos lados. Entonces, el acta de nacimiento en realidad es un acta de defunción. Sí, es un acta de defunción del ser real, pero es un acta de nacimiento de la ficción jurídica. Nuestro nombre en mayúsculas es como somos un corporativo. Las mayúsculas significan que no tienes derechos. ¿Sí? Mayúscula es que no tiene derecho. Había tres aspectos, ¿sí? La pérdida de un derecho, ¿sí? Era minúsculas. La pérdida de dos derechos era
minúsculas, pero la primera letra en mayúscula, y la pérdida de todos los derechos, o tres de ellos que son derechos fundamentales, ¿sí? Son todas en mayúscula. Entonces, por eso cada vez que ustedes vean que tienen el nombre mayúscula en un documento, ya saben que lo que están diciendo es que ustedes no tienen derechos. ¿Sí? Y por esa razón, si se paran a ver, nunca aparecen vuestros nombres en minúscula en ningún documento. Sería muy raro que aparezca un documento, que aparezcan vuestros nombres en minúscula, ¿sí? A ver, estamos comprometidos con el sistema sin saber los manejos que hacen. Tremenda ignorancia. Supongo que existe un respaldo para demandar estas injusticias. Claro, claro. Acuérdense que ellos, mientras uno no notifique que no está perdido en el mar, ellos dan por sentado que uno está perdido en el mar. Especialmente porque los padres, sin saberlo, nos registraron como un nuevo barco dentro del sistema de comercio. A ver, Dios hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Salmo 146, 6. Entonces el Vaticano se adueñó de la tierra y se inventó toda esta ficción jurídica para controlarnos. El Vaticano se inventó el control sobre tierra, ¿sí? Que en aquel entonces era Roma. El Vaticano se inventó el concepto del poder temporal, ¿sí? Y ellos dicen que tiene poder temporal porque supuestamente el apóstol Pedro les cedió el poder al sucesor y el sucesor al siguiente, y todos ellos fueron quedando como sucesores del Vaticano, ¿no? Entonces ellos son los que dominan la tierra. Entonces lo que hizo la nobleza veneciana, ¿sí? Que trabajaba con la monarquía británica y la francmasonería, fue crear la ley de mar. Pero como la ley de mar solo aplica al mar, ¿sí? Solo al mar, como toma control de la tierra, pues a través de los documentos, que son documentos de comercio, de tratos marítimos, cuando se entregaba un objeto, ¿sí? En un barco, entregabas una mercancía, escribías un documento de certificación, entonces se hacía una copia. O simplemente ese documento iba contigo. Entonces, de ahí viene el concepto de los documentos. Bien, la certificación y todas estas cosas. Ellos son los que establecen esto. Por tanto, ellos son los que crean, a través de ellos, el derecho de los contratos. Por eso ustedes escuchan que cuando les dicen de hacer alguna cosa, no les dicen hacer un trato, sino hacer un contrato. Y para un contrato, si ustedes analizan, siempre les piden lo mismo. Siempre les van a pedir el nombre legal, les van a pedir la dirección. Perdón, luego la dirección postal también, porque la dirección postal es del control de tierra. Dirección postal, la dirección fiscal, les van a pedir la fecha de nacimiento, les van a pedir la, la numeración o sea, vuestro código de barras, como si ustedes fuesen un producto. ¿Y qué otra cosa? A ver, fecha, pam, 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 pam. Lugar de nacimiento, ¿no? Entonces, hello Marcelo. Bien, entonces van a pedir, ¿sí? Les van a pedir los datos, ¿sí? De la ficción jurídica. Sin estos datos de esta ficción jurídica no se puede hacer un contrato, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque el contrato es de ley del mar. Bien, es el que establece la ley del mar. Entonces, todas las cosas que tienen que ver con la ley del mar es la ley de los contratos, que es la ley del comercio. ¿Sí? Así, de esta manera consiguieron los que dominaban el mar tomar control de la tierra a través de los contratos, a través de todo lo que es comercio, que tiene que ver con el dinero. Porque acuérdense que estos son los que empiezan con las casas de banco. ¿Sí? Empiezan con las casas de banco en Ámsterdam, luego en Londres, así sucesivamente van creando los diferentes bancos de Europa. Y después, mucho tiempo después, toman control también del banco en Estados Unidos. ¿Qué más? Bueno, eso. Bueno, ¿alguna cosita que quieran comentar sobre esto?
A ver, entonces, por así decirlo, el nombre que está en mi acta de nacimiento no es mi verdadero nombre. Es, digamos que un engaño, ¿no? Es un engaño que crea básicamente una suplantación, ¿sí? Donde a ti te llaman de una manera, pero en el documento aparece igualito. Por eso se llama idem sonans, o sea, suena igual. Si tú dices Andri, y Andri, no importa si es mayúscula o minúscula, suena igual. Pero uno es irreal y el otro se refiere a un ser real. Se refiere, porque igual Andri es un nombre, no es, no, o sea, Andri, fíjate, algo así, si fuese un ser, no se borraría. Lo puedo escribir, ¿sí? Entonces, a ver, yo puse Andri. Entonces, esto está refiriéndose a un ser real, mientras que esto es relativo a un ser irreal. Pero se llaman igual, entonces genera una confusión. Entonces, a través de esa confusión es que muchas veces ellos legitiman. Por eso muchas veces cuando el juez llama a un individuo o el policía llama a un individuo, dice el nombre y espera que la persona replique y diga sí, así es. Porque si no hay vinculación, no pueden tomar control sobre el individuo, ¿no? Y bueno, básicamente ese es el punto. No sé si quieren agregar alguna cosita, si quieren preguntar algo más. Sí, ese es otro tema, que es hacer uno precisamente su propio aviso, ¿sí? Hacer uno su propio documento, que es una declaración jurada. Pero esto hay que hacer en su debido momento porque si uno no conoce bien las pautas de cómo se hace, a lo mejor se salta algún punto importante o dice algo que puede ser desaconsejado, ¿no? Primero uno tiene que ver cómo se protege, ¿sí? Entonces, hacer un documento que sea una declaración jurada donde uno expone, ¿sí? Yo sé que esto es un fraude, lo de la ficción legal, bla, 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 y utilizar la terminología correcta. Entonces, sabes que hay ciertas definiciones que no puedes utilizar porque son legales, por tanto, tienen copyright, ¿sí? Y ya tienen un significado falso. ¿Sí? Ellos ya por naturaleza tienen un significado falso. En consecuencia, o bien los utilizas y pones un asterisco especificando la etimología correcta, ¿sí? O simplemente no los utilizas. Entonces no puedes utilizar tu nombre, a lo mejor en vez de nombre usas el término latín nomine, ¿sí? Porque para las cuestiones jurídicas es mejor utilizar el latín, ¿sí? Porque en latín las palabras no están corruptas y es el idioma jurídico por excelencia. Mientras que si te vas al inglés está totalmente corrompido. Si lo ves en español, también tiene un gran índice de corrupción las definiciones. Entonces ellos han corrompido el idioma, ¿sí? Ellos han corrompido el idioma para que no signifique lo que significa. Por eso uno lee cualquier documento, ¿sí? Cualquier documento legal y todas las palabras que dicen ahí, todas están corrompidas. Son falsas, ¿sí? En inglés se diría fictitious grammar, o sea, es una gramática ficticia. Todas esas cosas, la estructura de las palabras, cómo se compone, no tiene nada que ver con un idioma. Es un montón de códigos donde las palabras no significan lo que uno piensa que significa. Entonces, uno bien elige o hacer una reestructuración o elegir otras palabras, o simplemente hacer una combinación de ambas, ¿sí? Dependiendo de cómo le sea uno más cómodo. Entonces, hace una declaración de que yo estoy vivo, ¿no? Yo soy un ser real, bla, 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 y entonces pones tu autógrafo, ¿sí? Pones tu huella dactilar para que se vea que estás vivo y eliges los colores adecuados y le pides a 2 o 3 personas que sean testigos, ¿sí? Y mandas este documento como un documento certificado Burofax, ¿sí? Un documento certificado al Ministerio de Interior o lo que aplique en cada país, ¿vale?
para decirles, yo sé que esto no es real, bla, 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 no me confundan, yo estoy bajo la ley natural, la ley de Dios, lo que sea, y no soy una ficción jurídica. La cuestión también es cierta de que si uno es muy radical al principio, como digo, puede que sufra ciertas desventajas, como cuáles. Si existe una ficción jurídica, ¿de quién es la ficción jurídica? ¿No? O sea, se creó una ficción. Entonces yo soy un ser real, ¿no? Y con base en este ser real, crearon una ficción, ¿vale? ¿Y por qué no puedo coger yo esta ficción y la uso a mi beneficio? En vez de salirme del sistema que a lo mejor es un poco complejo, ¿sí? O sea, las dos cosas se pueden hacer, pero pensando es, como decía Jesús, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. No estoy pidiendo que lo saques del mundo, dijo Jesús, ¿no? En el libro de Juan. Entonces, estás en el sistema. Si tienes la posibilidad de salirte completamente del sistema, pues hombre, ¿por qué no salirte del sistema? La cuestión es si estás dentro del sistema, pero te perjudica en este momento salirte del sistema, pues entonces coge lo que el sistema creó y le sacas beneficio. Dices, esta ficción jurídica le hicieron a mi nombre, mis padres sin saber, ok, ¿cuánto tiempo necesita uno para un usucapión? ¿Te acuerdas, Andri, que hablamos de esto hace tiempo? 6 años. Ok, ¿cuántos años tengo? Más de 30 años. Quiere decir que yo tengo años suficientes para haber tomado la posesión de esto. Esto ya no le pertenece al Estado. El Estado no lo ha utilizado. Todo este tiempo lo he utilizado yo. De hecho, me han cobrado impuestos directos e impuestos indirectos de la ficción. Por tanto, yo tengo pleno poder sobre la ficción. Eso, de hecho, lo puedes poner también en la affidavit, en la ficción jurídica. Perdón, en la declaración jurada. Decir, hombre, pues ya por el uso paso a ser yo poseedor de esto, ¿no? Entonces, simplemente empiezas a utilizar la ficción jurídica para ti. Pero como usas la ficción jurídica para ti, tienes que conocer comercio. Porque entonces vas a entrar a jugar en los juegos de ellos, con las reglas de ellos, entonces tienes que conocer las reglas. Si en algún caso, alguna cosa de ellas te quiere perjudicar, tú echas para atrás y dices, pues cógela con la ficción jurídica. A mí no me hagas daño, ¿sí? Y esta es la parte interesante de este tema, que cuando uno sabe que la ficción jurídica es una propiedad de uno, por el tiempo, porque han pasado más de 6 años de posesión, entonces uno en cualquier momento, si ve que lo quieren perjudicar a uno, dice, espérate. Una cosa es la ficción jurídica, ¿sí? Si tiene algún problema con la ficción jurídica, lo manejamos a través de escritos, ¿sí? Que es comercio, contrato. Pero a mí no me toques como ser real, porque yo estoy en otra jurisdicción, yo soy un hijo de Dios, bla, bla, bla. Entonces es una cuestión interesante que muchos estamos haciendo, ¿sí? Que no necesito deshacerme de esto si no quiero, pero lo cojo a mi beneficio. No obstante, tengo que estudiar, ¿sí? Tengo que formarme, tengo que capacitarme, tengo que estudiar y entender cómo funciona el comercio y los contratos y saber en todo momento que mientras yo no le cause a nadie ni daño ni pérdida, a mí no tiene por qué estarme molestando por ninguna razón. Ahora, si yo le causo a alguien daño o le causo a alguien pérdida, hombre, pues tengo que ser responsable, ¿sí? Tengo que ser responsable. De algún modo u otro tengo que compensar si le hago daño a algún individuo. Y aún así también puedo utilizar ley romana, ley bíblica o alguna otra para compensar a la persona de una manera que a lo mejor no sea tan perjudicial como otra, como la del sistema, que es sacarte siempre dinero o quitarte tu propiedad. Entonces uno puede buscar diferentes formas. De hecho, hay mucha gente que se sale del sistema y por si acaso contrata, o en parte sale y en parte no, ¿no? Y contrata un seguro privado. Entonces, si tienes un seguro privado, pues lo puedes utilizar el sistema de comercio y si en algún caso, por cualquier cosa, hubo un accidente, alguien salió perjudicado por culpa tuya, pues hay un seguro que tú contrataste. Vale, entonces es una forma también uno de no ser extremista y jugar ambos bandos, pero en todo momento acordándose de que es una ficción legal, el sistema es un juego, por así decirlo, y yo no soy la ficción legal, si no me vinculen en el sentido personal, ¿sí? Y listo, como alguien decía en una ocasión que escuché decir, si tiene un problema legal y dicen, ¿es usted el documento, tiene algún problema con la ficción legal? Pues le dices, vale, está bien. Todo esto que dicen es en contra de esta ficción jurídica, sí,
que tiene una foto y un documento, sí, muy bien, pues coge este papel, esta cartilla, este plástico y se lo das. Y dice, listo, cójanlo y métanlo a la cárcel. Básicamente. O sea, si el problema es que la ficción jurídica ha cometido delitos según ellos, pues coger el papelito, la carta y se la das. Dice, ahí la tienen, métanla a la cárcel o hagan lo que quieran con ella. Pero a mí no me toquen, porque no he sido, porque yo soy un ser real, estoy en otra jurisdicción. Y aparte lo que ellos reclaman no es algo donde tú le hayas hecho daño a nadie ni le hayas causado pérdida. O sea que es un invento comercial. Entonces, que cojan el papel ese y hagan lo que quieran con el papel. Que algunos llamarían DNI o cédula de ciudadanía o lo que sea, ¿no? A ver, ¿qué más? Y ya bueno, ya por aquí concluyo. Voy a mirar solo las últimas preguntas que han hecho. A ver, ¿cómo darle poder a mi yo real y quitarle el poder a mi yo ficticio? El yo ficticio, como digo, puedes hacer un certificado, una declaración jurada, y decir que no, que tú no eres eso, y que queda invalidado, o que hagan con ello lo que quieran, pero que a ti no te vinculen, ¿sí? Que lo das por perdido, simplemente dices que tú has vuelto del mar, o sea, que nunca estuviste en el mar, que nunca te perdiste. O puedes decir que por el tiempo, ahora tú adquieres el poder sobre la ficción jurídica, ¿sí? Para poderte seguir moviendo en el sistema, porque a donde quiera que vayas, cuentas bancarias, contrato laboral, seguro de no sé qué, de vehículos, para cualquier cosa siempre te van a pedir la ficción jurídica. ¿Cómo vas a negociar con la gente como ser real? No puedes, porque el sistema está hecho de esa manera, lo han cambiado a lo largo de 300 años precisamente para que solamente alguien que tiene su finca fuera del sistema y es autosustentable pueda moverse. Pero si trata de hacerlo desde dentro es muy complicado. O sea, tienes pocas opciones, ¿sí? Que en su momento las he explicado, para poder actuar. Entonces es más fácil tomar uno el control de la ficción jurídica. Bien. A ver, lo tendría que hacer un profesional. Es relativo porque los, entre comillas, profesionales no conocen esto debidamente. Ellos también son entes de comercio. Más bien es uno el que tiene que formarse para poder declarar su autosoberanía. A ver, ¿qué dice por aquí? Entonces nos recomienda un curso de latín para utilizar ciertas palabras en latín a la hora de utilizarlas en casos jurídicos. No hace falta un curso de latín. Puedes descargarte, puedes meterte a internet y buscar definiciones jurídicas en latín. Y las guardas y las tienes. De todas maneras, acuérdense que ahí yo tengo disponible en la página web un diccionario jurídico. Entonces ahí está toda la terminología que uno pueda necesitar. Como está en PDF, tú le das a Control F y pones la palabra que necesitas y vas buscando las definiciones. ¿Sí? Igual eso es breve, también puedes expandirte buscando en Internet o descargando libros jurídicos para especificar más, pero los conceptos generales están allí. Y entonces yo puedo encontrar cuáles son los aspectos más importantes que se utilizan para eso. No quiere decir que ahora, si vas a escribir un documento, lo vas a escribir todo en latín. No hace falta. Pero utiliza las definiciones más importantes, digamos, en latín, si quieres, precisamente para eso. O, como digo, pones una palabra, pones un asterisco y abajo explicas, esta palabra realmente significa tal cosa. Si ellos dicen que una palabra significa tal cosa, por ejemplo, desde 1845, ok, pues tú te vas a 1844 y dices, sí, pues que antes esa palabra ya existía y no significaba eso. Entonces lo que han hecho es manipular una definición o darle un doble significado, un oxímoron, o, o crear una metonimia, que una palabra signifique dos cosas, ¿no? A ver, ¿qué más? Hoy es complicado salir del sistema en su totalidad, ya tiene una estructura. Claro, entonces jugar con el sistema. Si es ficticio, pues juguemos dentro de lo ficticio. ¿Sí? Lo importante es, yo no le causo daño a nadie y no hago eso con malas intenciones. Entonces ya está, a partir de ahí todo lo demás es solamente el juego de ellos. Y aparte uno también se cuida las espaldas de que vengan con alguna presunción sobre ti y dice, hey, si quieres algo con la cuestión jurídica, legal, con la ficción legal, pues ahí la tienes. Pero a mí no me toca, es que yo soy un ser real, estoy en jurisdicción por encima de ti, que tú eres un ser comercial. Acuérdense la jerarquía, cuando expliqué que la ley de comercio está debajo de la natural, pero uno tiene que saber hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Y aparte también notificar, porque si no dejas nada por escrito, pues las palabras se las lleva el viento.
A ver, mis padres por ignorancia me tramitaban el acta de nacimiento. Yo con mis hijos simplemente no hay que tramitarlo. Con los hijos lo que haces es, escribes tu propio certificado de nacimiento, de tu propio clan, ¿sí? Entonces nace mi hijo y yo escribo, mi hijo nació, en minúscula, lo llamamos así, 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 y esto queda registrado dentro de los registros del clan, ¿sí? Si no quiero utilizar la palabra familia, no sé si ya había explicado que la palabra familia se refiere a un grupo de esclavos o gente que está pasando hambre. De la palabra famulus, ¿sí? Que es famine en inglés, hambruna. ¿Sí? Y bueno, así que eso. No sé si hay alguna otra cosita así que quieran agregar. Me cambié de camisa, pero por si acaso pongo ahí la cara para despedirnos. Sí. Eso. Entonces yo les recomiendo que se descarguen el diccionario, que es gratuito. No me acuerdo si está subido a la página o está en el Drive, pero ahí, cuando se da la página, la zona de documentos, ahí está el archivo para que lo descarguen. ¿Sí? Está en un archivo en PDF. A ver, ¿tiene validez hacer mi propia acta de nacimiento a mi bebé? A ver, la cuestión de la validez va a depender de cómo uno hace las cosas. En el momento mismo de que tú escribes un documento, ya es una obra que tiene tu propiedad intelectual. O sea, tú imagínate que tú escribes un poema. ¿Del poema de quién es? ¿Sí? Tiene validez el poema. Tú escribiste el poema. Mientras no salga alguien diciendo, es mío porque ya tiene la fecha de... o sea, lo registré en tal sitio. ¿Sí? Si nadie sale diciendo que ese documento es de él, esa poesía, tú dices, no, la poesía la escribí yo tengo mi derecho de propiedad sobre la poesía, la puedes registrar en algún sitio, o simplemente guardar un registro en alguna página, como puede ser Archives, ¿sí? Archives.org, o puede ser alguna plataforma, o sea, algún sitio donde se diga, sí, aquí está notificado que esta poesía esta persona la escribió. Si alguien dice que es de otro, dice, no, no, pero mira, aquí está la fecha. ¿Sí? Está entrando un audio. Si alguien dice, no, esto es mío, entonces tú certificas que por la fecha, ¿sí? Se dice, por ejemplo, primero en el tiempo, primero en la ley. Es una forma de decir que el primero que certificó que algo es de esa persona. Y si no hay ningún certificado, tú dices, no, es que eso es mío. No se puede decir que no. Aparte que el hecho de que tú escribas algo, tú le puedes poner también tu registro. Tu registro es la huella dactilar, tu nombre, tu apellido, fecha de nacimiento y firma. Simplemente lo vas a hacer de una manera distinta y le vas a dar una definición distinta y lo guardas, como digo, en algún tipo de registro, o sea, que quede registrado. ¿Sí? Por eso cuando ven que van a la página mía y hay una sola que se llama documentos y abajo hay unos documentos que están archivados ahí para que también haya una notificación o un informe mío propio de las cosas que yo mismo voy haciendo. O también lo puedes poner en internet, que es archives.org, y hay otras plataformas que te ponen fecha, entonces ya sabes que según esa fecha eso ya ha sido subido, ¿no? Y bueno, hay diferentes, incluso te lo puedes mandar a ti mismo, ¿sí? Por correos. Te mandas tú mismo un documento, puede ser un burofax, un documento, un certificado del documento interior, ¿sí? Y te lo envías a ti mismo, a tu propia dirección, porque de esta manera ya quedó certificado. Entonces se sabe que se envió, que hubo una fecha, y listo, no solo tienes que mandar a otra persona a certificarlo con alguien que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Bueno, pues eso entonces. Pues nada, seguimos entonces hablando el próximo jueves y espero que haya sido de mucho enriquecimiento para todos y seguimos pues con la explicación de todo este tema, ¿vale? Muy buena clase, Fred, como Bueno, siempre. listo, excelente. Marce.